convivir con una amenaza permanente y a convivir con fuerzas militares, pues, resguardando pues las principales avenidas. Y ese estadio, se llame 4, 5, 3, creo que no es favorable para el desarrollo de ninguna sociedad. Así es. Muy bien, nosotros vamos a ir con otras noticias. El Vaticano ha firmado un acuerdo con Palestina sobre su reconocimiento como Estado independiente. La suscripción de este acuerdo ha sido criticado por Israel. El Vaticano ha firmado su primer tratado con Palestina, al que ha reconocido como Estado independiente, y le ha pedido tomar decisiones valientes para terminar con el conflicto con Israel y llegar a la solución de dos estados. Según el arzobispo Paul Gallagher, ministro de Relaciones Exteriores del Vaticano, este acuerdo puede ser un estímulo para poner un fin definitivo a la extensa disputa con Israel, que todavía causa sufrimiento en ambas partes. En tanto, el canciller palestino Riyad al-Malki dio más detalles del acuerdo en una conferencia de prensa. Este acuerdo se basa en la larga data y relaciones especiales entre Palestina y el Vaticano, con las nuevas disposiciones relativas a la condición especial de Palestina como cuna del cristianismo y sus mensajes nobles. Este acuerdo no habría sido posible sin el apoyo y dedicación del presidente Abbas y la bendición de su santidad, el Papa Francisco. Al-Malki también dijo que este acuerdo contribuirá a la paz y la justicia en la región. Sin embargo, Israel, a través de un comunicado de su Cancillería, lamentó la decisión de la Santa Sede de reconocer a Palestina como Estado. Según ellos, este paso apresurado hace daño a la perspectiva para avanzar en un acuerdo de paz y daña el esfuerzo internacional para convencer a la autoridad palestina de que regrese a las negociaciones con Tel Aviv. Muy bien, pues ya eso ha sido como oficializar ya lo que antes ya se había anunciado, el reconocimiento del Vaticano de Palestina como Estado. Bueno, un hecho muy importante porque también se une a los diversos reconocimientos que ha estado sumando Palestina a nivel mundial y que obviamente no le gusta para nada a Israel. Ahora, es un reconocimiento medio extraño, ¿no? Porque no es un reconocimiento explícito, digamos, porque el acuerdo básicamente habla de los intereses del Vaticano o de la Iglesia en Palestina, de cuáles son los intereses, la protección de sus fieles, de su comunidad, y además hace mención clara a la importancia de una negociación y de un acuerdo negociado y pacífico que solucione el problema de los dos estados. Es decir, en ese sentido no habría ningún problema. El problema es que el acuerdo está firmado entre el Vaticano y el Estado de Palestina, lo cual significa implícitamente, de hecho, un reconocimiento del Estado palestino. Y obviamente la respuesta de Israel ha sido la que suele dar cuando se dan este tipo de casos. Este tipo de reconocimiento no favorece, pues, una negociación futura, un acuerdo negociado. El problema es que esta excusa de Israel cada vez más, desde mi punto de vista, queda sin piso, ¿no? Ante la renuencia del gobierno de Israel en los últimos años, por no decir décadas, de negociar con los palestinos, pues ya no tiene sustento, pues, y parece que, creo que Francisco lo entiende claramente así, es necesario cambiar de estrategia. Y si por medio de la negociación no se puede llegar a un acuerdo, ahora tanto el Vaticano como países europeos están decidiendo más promover el reconocimiento y a ver si esto genera algún mecanismo de presión para lograr una salida negociada a este caso. Punto aparte. Esto demuestra también, nuevamente, el importante papel que el Papa Francisco le está dando, no solamente al tema de la fe católica, sino también a los grandes problemas mundiales, que muchos de ellos tienen carácter político y que generan violencia y generan muchas muertes, más allá de territorios que son típicamente o tradicionalmente de dominio católico. Francisco está demostrando interés en muchos problemas y creo que él también está tratando de poner su grano de arena en lo que significa la presión internacional contra Israel para de alguna manera motivar algún tipo de acuerdo negociado o solución negociada entre ambos. Muy bien, y ahora les contamos que todo está listo en Austria para la cumbre nuclear en la que se espera cerrar el acuerdo entre Occidente e Irán respecto a su programa nuclear. Viena es la sede final para el Congreso que tratará la última etapa de las negociaciones por el acuerdo nuclear entre Irán y las potencias de Occidente que forman el Grupo 5+1. Todos los detalles finales se han afinado este viernes. Por la noche se espera la llegada del secretario de Estado estadounidense John Kerry y el ministro de Relaciones Exteriores iraní Mohammad Javad Zarif, que se reunirán este sábado con sus respectivos equipos de negociación y luego realizarán un encuentro bilateral. En esta etapa final y decisiva tomará importancia el acuerdo marco fijado el pasado 2 de abril en Lausanne, Suiza, entre Estados Unidos, Rusia, China, Francia, Reino Unido y Alemania con Irán,
Como se recuerda, este determinó un límite de entre 10 y 25 años para las actividades nucleares iraníes, la reducción del material producido y almacenado y otros puntos que se tendrán que concretar antes del 30 de junio, fecha límite fijada para lograr el acuerdo. Según las agencias de noticias internacionales, hasta el momento se mantienen discrepancias respecto al levantamiento de sanciones contra Irán y al acceso del Organismo Internacional de Energía Atómica a las instalaciones iraníes, algo que rechaza Teherán y que París considera necesario para el acuerdo final. Así es, pues ya está a punto de vencer el tiempo, no se está hablando ya, es el 30, ¿no? de junio. ¿Cuáles son las expectativas? ¿Que realmente se firme? Realmente las expectativas creadas a partir de abril, acordémonos de ese acuerdo marco de principios, ya fueron bastante altas. Es decir, luego de años de malas relaciones y alejamientos, el hecho que Irán pueda conversar con Occidente, básicamente con los 5 países que pertenecen al Consejo de Seguridad como miembros permanentes, más Alemania, pues realmente ese acuerdo fue importante. Ahora, ese acuerdo aún ha dejado algunos temas abiertos, como por ejemplo, desde cuándo pues se eliminan las sanciones. Y ahí ha habido en los últimos meses varias discusiones. Para Irán es inmediatamente firmó el acuerdo, y para Estados Unidos una vez que Irán demuestre que está cumpliendo el acuerdo. Ese tipo de detalles son los que ahora se deben estar conversando. Por ejemplo, cómo se van a realizar las inspecciones del Organismo Internacional de Energía Atómica a las instalaciones iraníes. Irán dice que investiguen y que revisen todas las instalaciones, menos las militares. Obviamente, ahí hay muchas, ahí hay bastantes puntos en cuestión. Pero creo yo que más allá de si esto termina o no el martes, porque muchos piensan que podría extenderse aún varios días más, si se logra el acuerdo final, más allá de lo que puede decir Israel o Arabia Saudita, países muy preocupados en este tema, y si este acuerdo final se cumple y logra que Irán, pues de alguna manera deje atrás cualquier intento de proliferación nuclear, pues que sirva de amenaza al mundo, yo creo que puede ser un avance importante para el mundo y sobre todo un logro fundamental para la política exterior del presidente Obama. Claro, además de que, bueno, una serie pues de temas que luego vamos a comentar que están pasando en el gobierno del presidente Obama, y también significaría levantar las sanciones a Irán. A eso iba, justamente. El acuerdo de principios habla de levantar las sanciones, sanciones que vienen básicamente no solamente unilateralmente de la Unión Europea o Estados Unidos, también desde el Consejo de Seguridad, de resolución del Consejo de Seguridad. Habría que levantar esas sanciones. Ya Estados Unidos ha intentado hacer un levantamiento paulatino, gradual de las sanciones. Sin embargo, la idea de Irán es poder reinsertarse completamente, participar abiertamente, por ejemplo, de algo que hoy no puede, y es del negocio del petróleo. Él es un país petrolero que exporta petróleo, pues no puede hacer más, en tanto tiene muchas restricciones. Así que yo creo que este acuerdo o este posible acuerdo mejoraría de alguna manera ya un mundo bastante conflictivo, dicho sea de paso. Pero un posible acuerdo también tiene sus detractores y sector conservadores de Irán que consideran más un sometimiento, una derrota a cualquier acuerdo con los Estados Unidos. ¿Qué tan peso puede tener? Yo la verdad es que soy bastante positivo. ¿Y por qué? Porque si bien en todos los países van a haber sectores pues ultras que van a estar en contra de este tipo de acercamientos, sobre todo ese sector pues mucho más radical, que todavía tiene el discurso antinorteamericano y se sustenta en ese discurso, hay que verlo positivamente, y es que el gobierno pues actual es apoyado, digamos, todas las negociaciones. En Irán no se puede hacer nada sin que el ayatolá lo sepa. Así que no es creíble que el primer ministro iraní tenga la capacidad de hacer una negociación durante casi 2 años y que el ayatolá pues no se lo permita. Entonces, yo quiero creer que esto, lo que ha logrado el gobierno iraní, este gobierno moderado, pues de alguna manera tiene la anuencia de los líderes religiosos iraníes, con lo cual pues me da plena confianza que hay un buen camino por donde avanzar. Muy bien, y el primer ministro del Reino Unido, David Cameron, advirtió desde Bruselas que no quiere a su país controlado por la Unión Europea.